grandes diferencias. Bueno, comenzamos entonces con la segunda parte del caso Israel-Palestina. Ya comenzamos a grabar. Dijimos que desde el punto de vista étnico no hay diferencias entre estas dos comunidades, Israel y Palestina, porque étnicamente son pueblos semíticos. Desde el punto de vista religioso tampoco hay grandes diferencias. Se basan en dos religiones monoteístas, el judaísmo y el Islam. El Islam es la tercera religión monoteísta después del judaísmo y el cristianismo. Toma elementos propios del judaísmo, muchos elementos de la cultura judía sobre todo, y toma algunos elementos del dogma cristiano, no tanto de la cultura cristiana más ligada a Occidente, sino que hay cuestiones culturales de los musulmanes que toman de los judíos. Probablemente, más que tomen de los judíos, probablemente lo que ocurra con los musulmanes es que comparten con los judíos muchas creencias, mucha cultura, muchas cuestiones relacionadas desde los nombres, las comidas, la organización familiar, esa organización comunitaria que tienen los árabes, de clan, que también tienen los judíos, ¿no? Que habíamos hablado de esa organización comunitaria que después trasladan cuando emigran a otros países las distintas comunidades árabes e israelíes, o judías mejor dicho. Ellos trasladan su comunidad al país donde emigran, ¿sí? Entonces en la Argentina van a ver que esta es la escuela de la comunidad tal, esta es la escuela de la comunidad cual, digamos. Trasladan en sus migraciones esa organización comunitaria, tanto los judíos como los musulmanes. Y esto tiene que ver con su origen semítico, ¿sí? Cuando ocurre la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto judío en Europa, persecución que ya sabemos que venía desde el siglo XIX, finalizada la Segunda Guerra Mundial, los israelíes, sobre todo los judíos que vivían, ya todavía no israelíes, pero sí los judíos que vivían en Inglaterra y sobre todo en Estados Unidos, logran arrancarle a las Naciones Unidas aquella promesa de Inglaterra de un Estado israelí en Canaán, en Palestina, en la tierra prometida. Entonces, en 1947 se funda el Estado de Israel y durante 2 años, 1947, 1948 hasta 1949, se desarrolla lo que los israelíes llaman la Guerra de la Independencia y lo que los árabes le llaman la Nakba, que tiene que ver con la gran destrucción, ¿no? Es un poco un concepto que remitía al concepto inca de mundo dado vuelta, de destrucción, de cambio probablemente permanente, ¿no? Ese tiempo de Pachacuti que decían los incas. Bueno, es un concepto muy similar, este concepto árabe de la Nakba, de la destrucción del mundo patas para arriba, del mundo dado vuelta. Por eso hay uno de los textos que ustedes tienen que se llama de la Nakba, que es el establecimiento israelí en Palestina, a la Intifada, que es la guerra de las piedras. Queda el Estado de Israel, queda fragmentado, como vimos en los mapas. El Estado de Israel es pequeño, digamos. Estamos hablando de 60 kilómetros, 80 kilómetros, 90 kilómetros, 100 kilómetros de ancho de la zona. Es como si estuviésemos hablando de una franja entre Rosario y La Plata, ¿no? Lo que llamamos la diagonal industrial de Paraná-Plata. El Estado de Israel es como si estuviésemos, o la región de Palestina de la que estamos hablando, es como si estuviéramos hablando de la franja sobre el río Paraná y de La Plata que existe entre Rosario y La Plata. Eso, no es más que eso, es decir, es una angosta franja litoral,
no hay más distancia que esta, y donde algunos pueblos son Palestina, otros pueblos son Israel, una manzana es Palestina, otra manzana es Israel, es decir, hay una disgregación territorial total que hace muy difícil la convivencia. Tiempos del Imperio Otomano hasta 1918, esta realidad también existía. Esta casa era israelí, esta casa era árabe, esta casa, mejor dicho, en esta casa la familia era judía, en esta otra árabe, en esta otra judía, en esta otra árabe. Este barrio era judío, este otro barrio era árabe. A partir de 1947, a la medida que van llegando los israelíes, empiezan a desalojar a los árabes palestinos de su territorio y los empiezan a expulsar hacia las márgenes del territorio, empiezan a formar enclaves, empiezan a ocupar los bordes del territorio. Algunos se van acercando al Líbano, hacia el norte, otros se van acercando hacia la Franja de Gaza, al sudeste, otros se van hacia el oeste, hacia Jordania. En 1967, y acá estamos repasando la clase anterior, durante la Guerra de los 6 días, Israel lo que va a hacer es unificar el territorio desde el Líbano hasta Egipto y desde Jordania, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Va a ocupar a Siria, las alturas del Golán, que era el caso de la película o la serie El Espía. Va a ocupar a Palestina, le va a ocupar Cisjordania, la Franja de Gaza, que es muy angostita, y a Egipto le va a ocupar la península del Sinaí hasta el Canal de Suez, que ese era el objetivo de Israel, era llegar hasta el Canal de Suez. Con la Guerra de los 6 días hubo una migración de refugiados palestinos que se tuvieron que refugiar en el sur del Líbano, se tuvieron que refugiar en Jordania, es decir, tuvieron que cruzar el río Jordán y refugiarse en Jordania, y otros se refugiaron en la Franja de Gaza. La Franja de Gaza se transformó en un conglomerado superpoblado con no solamente los palestinos que ya vivían en Gaza, sino que además empezaron a recibir otro montón de palestinos que terminaron siendo refugiados palestinos en Gaza, es decir, refugiados palestinos en Palestina, en carácter de refugiados, es decir, además privados de un montón de derechos. En 1973, una coalición liderada por Siria y Egipto, el día de Yom Kippur, que es hoy, el día del perdón, o Yom Kippur, hace una contraofensiva para recuperar los territorios ocupados por Israel. Esa contraofensiva fracasa, con muchas bajas para Israel, pero fracasa. Entonces, lo que van a hacer los países árabes agrupados en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, u OPEP, van a aumentar el precio del petróleo hasta llevarlo 4 veces su valor. Este aumento del precio del petróleo entre fines de 1973 e inicios de 1974 va a traer como consecuencia la muerte lenta pero segura del capitalismo industrial. Hasta acá se entiende, ¿no? ¿Por qué la crisis del petróleo? Bueno, en esa época se hablaba de los petrodólares, ¿no? Del flujo de divisas que tenían los países árabes y las empresas exportadoras de petróleo tenían sí, es geopolítico, básicamente. Las empresas exportadoras de petróleo, muchas, holandesas, estadounidenses, británicas, empezaron a tener un flujo de dinero muy importante y comenzaron a exportar ese dinero en
en términos de deuda. Empezaron a colocar ese dinero en términos de deuda en países del tercer mundo. Por eso la Argentina, a partir de 1975, con el Rodrigazo, 1976, comienza a endeudarse en un ciclo que no terminó. En 1975 esta parte. Bien. En 1964 se va a crear la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, al mando de Yasser Arafat. La década del 60, probablemente inspirados en la Revolución Cubana, es la década, los 60 es la década de la revolución. La del 70 es la de la lucha armada, pero la década del 60 en muchos lugares del mundo es una década de revolución. Mayo francés. El mayo francés en el 68. Ahora están dando en Europa una serie sobre la primavera de Praga, 68-69. Es un momento de revoluciones. Algunas cuestiones culturales del mayo francés del que hablaba Paulo, se van a replicar en otros lugares del mundo. Acá va a llegar. En Estados Unidos, en la cultura hippie, que más que réplica, es un paralelo al mayo francés. La cultura hippie tuvo su sumum, su cúspide en Woodstock 1967 en respuesta al envío de tropas de Estados Unidos a Vietnam. Bien, la OLP va a protagonizar algunos atentados en todo el mundo con el objetivo de recuperar territorios palestinos, recuperar los territorios de Palestina que estaban bajo la ocupación de Israel. En 1978 va a ocurrir la cumbre de Camp David I en Estados Unidos, que tenía como objetivo poder firmar acuerdos de paz entre Israel y los países árabes. Israel va a acudir el primer ministro Begin, por Egipto, que va a ser quien acuda, Anwar el-Sadat, y el presidente Carter de Estados Unidos va a ser el mediador entre Israel y Egipto. Israel entrega la península del Sinaí, obviamente desocupa el canal de Suez, y la consecuencia no deseada de Camp David I será el asesinato de Sadat por parte de los hermanos musulmanes en Egipto, después de la firma del acuerdo de paz, y la muerte política de Jimmy Carter, que fue uno de los pocos presidentes de Estados Unidos no reelecto. Después de la cumbre Camp David de Jimmy Carter, o James Carter, que era demócrata, se dijo de todo en Estados Unidos, y fue la muerte política de Carter, inclusive del Partido Demócrata, durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Después de Carter, a Carter lo va a suceder Reagan. En 1980 comienza toda la ola neoliberal en Estados Unidos. Es decir, fue un mazazo a cualquier política socialdemócrata, a cualquier política de paz, a cualquier política de no invadamos. Piensen ustedes, Kennedy acuerda con Khrushchev en la crisis de los misiles no llegar a un enfrentamiento armado. ¿Qué pasa con Kennedy? ¿Qué pasa con Kennedy? Preguntó, profe. Sí, ¿qué pasó con Kennedy? Lo mataron. Lo mataron, 3 tiros. Bien.
Después tenemos el presidente Nixon, que fue el que hizo retirar las tropas de Vietnam porque la guerra de Vietnam estaba perdida. ¿Qué pasó con Nixon? 3 balas, profe. Lo matan también. No, ¿Lo no, matan? no se animaron a matarlo a Nixon, pero el caso Watergate sí le Estuvo ahí. hicieron, sí, fue un golpe de Estado. En realidad fue un golpe de Estado porque esto de que, bueno, que espiaron, los republicanos espiaron a los demócratas, no sé si que nunca espió a nadie, nadie en Estados Unidos nunca espió a nadie, bueno, no. En realidad, Nixon dijo, la guerra de Vietnam no va más, hace retirar las tropas, golpe de Estado a Nixon. Y finalmente Carter, que es quien firma los acuerdos de paz hace firmar los acuerdos de paz entre Israel y Egipto, queda como cadáver político. Y Nixon también quedó como cadáver político. Es decir, la no guerra, para un presidente de Estados Unidos, oponerse a una guerra o firmar acuerdos de paz tiene consecuencias. Profe, pero Sí. eso estaba en referencia al armamento militar, ¿no? Que sabía que como que se retiró de eso, o sea, que no quería vender más armas, o algo así. Muy bien, a eso íbamos. El presidente de Estados Unidos, quien fuere, tiene poder, pero tiene un poder limitado. No solamente porque es un país federal donde cada gobernador tiene poder, no solamente porque el Senado es muy poderoso, está conformado por gente con mucho dinero, sino también porque hay una corporación militar industrial que, digamos, digita muchas políticas en Estados Unidos y tiene dentro del Congreso de los Estados Unidos sus propios representantes. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto en el caso de los Apalaches? Que las empresas mineras, a pesar de todo el daño ambiental que la extracción de carbón hace en Estados Unidos, las empresas mineras tienen hasta sus propios diputados. Entonces es muy difícil que el Congreso de Estados Unidos elabore una ley que haga cambiar la matriz energética de Estados Unidos, cambiar, por ejemplo, el carbón por gas o por energía hidroeléctrica, o que limite la venta de armas en los supermercados, por ejemplo. Esta venta casi libre de armas que existe en tantos estados de la Unión, ¿es así? Después de la masacre de Columbine, se intentaron varias veces presentar leyes contra la venta libre de armas, nunca prosperaron. Y bueno, los acuerdos de paz de Camp David I, digamos, sus protagonistas cayeron víctimas de la corporación militar e industrial que forma parte del gobierno de Estados Unidos. Muy bien. La OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, lo que va a pedir es que se retrotraigan las fronteras existentes a 1947, cosa que, bueno, Israel no cumple. Entonces, en 1987 va a ocurrir lo que se llama la primera intifada o guerra de las piedras, donde los pobladores de Gaza, después de haber habido una pequeña trifulca entre israelíes y palestinos, los pobladores de Gaza empiezan a tirarle piedras, que eso significa la intifada, a los israelíes. La guerra de las piedras era una costumbre muy común en Palestina. Era la guerra que los palestinos le presentaban a los romanos cuando los romanos invadieron Palestina. Como generalmente por el desierto se avanza de noche, los romanos solían avanzar de noche y de día dormir tapados con los escudos. Entonces los palestinos les tiraban a los romanos piedritas en los escudos para no dejarlos dormir.
Así nace la costumbre ancestral de la intifada. Y si ustedes ven revueltas árabes en Palestina o en cualquier otro lugar del mundo, van a ver esta cosa común de hombres jóvenes, chicos también, arrojando piedras. Profe, de hecho hay Sí, una intifada, que hace unos años Ariel Sharon visitó Palestina y lo recibieron a las piedras. exactamente. Si ustedes vieron, si ustedes ven las imágenes más comunes de Jerusalén, van a ver el Muro de los Lamentos y van a ver una cúpula dorada. El Muro de los Lamentos forma parte de la Jerusalén judía. Jerusalén está dividida en tres. Una parte de Jerusalén es cristiana, donde están la Basílica de la Natividad, el Gólgota, es decir, todos los lugares históricos cristianos referentes al nacimiento y muerte de Cristo en Jerusalén. Y hay una parte que es la parte judía, sobre todo la que tiene que ver con el templo de Jerusalén, un templo que es mítico y que representa a Israel, porque lo hizo construir el rey Salomón, hijo del rey David, y el rey David es el fundador de Israel como pueblo, como nación. Israel como nación nace con David, el rey David, y su hijo Salomón será quien construya el templo. El templo de Jerusalén es el símbolo de la nación judía, ¿sí? Los romanos, hartos de las trifulcas con los judíos, porque tenían trifulcas con todos los palestinos, pero con los judíos hace 2000 años, terminaron tirando abajo el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Del templo de Jerusalén queda solamente un muro, que es el muro sagrado para los judíos, que es el Muro de los Lamentos, que lo puede visitar cualquiera, no solamente lo visitan los judíos, que es el muro que simboliza lo que quedó del templo de Jerusalén, pero es el muro que simboliza la nación judía. Y después hay una mezquita que aparece mencionada en el Corán, el libro religioso musulmán, que es la mezquita de Al-Aqsa o la mezquita lejana, ¿no? Que sería la mezquita más antigua de los musulmanes en Jerusalén. Ahora, uno se pregunta si los árabes tienen, o los musulmanes tienen origen en Arabia, ¿por qué reclaman Jerusalén? Porque la religión musulmana tiene sus fuentes en el cristianismo y en el judaísmo. Entonces, para los musulmanes, Jerusalén también es ciudad santa, al igual que para los judíos y al igual que para los cristianos. Si bien su ciudad santa por antonomasia es la Meca, que sí está en Arabia, son la Meca y Medina, las dos ciudades santas más importantes, Jerusalén también es ciudad santa para Israel, para los musulmanes, de la misma manera que Moisés y Abraham y Jesús son profetas para los musulmanes. Los musulmanes hacen como un sincretismo entre judaísmo y cristianismo. Entonces las tres religiones confluyen en Jerusalén. El tema de la partición de Jerusalén podríamos decir que es el corazón del conflicto entre Palestina e Israel, porque es lo más difícil de dividir. Ahí sí podemos decir una calle, otra calle y la otra calle y quién cruza de un lado a otro. No hay fronteras. Por un lado, Israel, al recibir mucha migración de Europa, de Estados Unidos y también de la Argentina, va a ser hogar de refugiados judíos
sin dinero que huyeron de la masacre en Europa. Pero también va a ser refugio de judíos con dinero. Entonces, el Estado de Israel va a ser subvencionado por empresarios, por banqueros, por judíos con dinero. Ellos van a subvencionar al Estado de Israel. El Estado de Israel va a florecer económicamente y va a tener un plus, lo va a acompañar un plus que no tiene que ver tanto con el dinero, sino tiene que ver con una parte de la cultura judía, que es la educación. Los judíos históricamente han alfabetizado varones y mujeres desde la antigüedad. Los templos judíos también son escuelas en muchos casos. Es decir, el mismo edificio es templo y es escuela. Se terminó la clase, se guardan los libros, se sube una cortinita y ya es templo. Esto lo van a ver por ahí en series de judíos ortodoxos, como el mismo salón pasa de ser escuela, templo, templo, escuela, no hay diferencia. En las escuelas judías que son más laicas, abiertas a la comunidad, van a ver que por un lado está el templo y por el otro lado está la escuela, como puede pasar en los colegios católicos. Pero en las escuelas judías ortodoxas van a ver que el mismo salón es escuela y es templo. Es decir, desde tiempos antiguos, Israel va a alfabetizar a su población, el pueblo de Israel alfabetiza a su población con el objetivo de leer la ley y los profetas. Es decir, se alfabetizaba con un objetivo religioso a varones y mujeres, por una cuestión para poder difundir su cultura. Y esto fue como una especie de marca muy importante, porque ese dinero va a subvencionar escuelas también en Israel. No solamente granjas, no solamente industrias, sino también se van a subvencionar las escuelas, van a ser escuelas importantes, se van a transformar en universidades, se van a transformar en centros de investigación, centros de innovación, de difusión cultural. Israel va a tener una economía muy dinámica en la década del 70, a pesar de los conflictos, a pesar de vivir en guerra todo esto. Y muchos palestinos van a ir a trabajar a Israel. Por lo tanto, es muy difícil trazar una frontera, hacer control de población, si después de todo el trabajo está en Israel. Entonces los palestinos van a trabajar en Israel y van a vivir en Palestina. Y por el otro lado, van a encontrar la diferencia en la calidad de vida entre Israel, con asfalto, cloacas, agua potable, escuelas, universidades, negocios, alimentos, transporte público, y Palestina, que era casi un gueto, sobre todo la Franja de Gaza, más que Cisjordania. Digamos, el mal humor social empieza a ser inevitable. Por eso termina explotando en 1987 la Intifada. La primera Intifada va a tener mucho apoyo del mundo. El mundo se va a solidarizar con la causa palestina. La primera Intifada va a ayudar a que el mundo se entere del drama palestino, sobre todo el que todavía hoy se vive en Gaza, que es uno de los lugares del mundo con mayor mortalidad infantil, por ejemplo. Entonces, el mundo comienza a hacer presión para que haya un nuevo acuerdo de paz. En 1991-1993 va a haber conferencias de paz en Madrid, y en 1995 finalmente los acuerdos de paz de Oslo van a lograr la creación de la Autoridad Nacional Palestina.
que es el tan ansiado Estado palestino con capital en Ramallah. El Estado palestino va a estar compuesto básicamente por Gaza y Cisjordania, que van a ser dos sectores, Cisjordania, que van a ser dos sectores divididos por una porción de Israel. Es decir, Palestina, el Estado Nacional Palestino, la Autoridad Nacional Palestina, va a quedar dividida por un sector de Israel. Es decir, va a tener Palestina, a ver si es este, va a tener Palestina un Estado dividido. Es el otro. Apareció el mismo. Y vamos con el otro. Van a tener que tener paciencia un poquitito. Nuevamente. Es este. Pero no. Se me escapó el mapa. Ahí está. A ver. Sí, ahora puedo presentar. Igual ustedes lo tienen subido. Pero qué maldad. De paso pueden tomar agua, pueden preguntar algo. Acá está. Bueno, lo que vemos aquí es Cisjordania. ¿Se ve? Sí, profe, se ve. Bien. Al norte vamos a encontrar un sector de Israel y después el Líbano. Al este, este hilito azul que ustedes ven es el río Jordán. Del otro lado del río Jordán tenemos Jordania. Por eso se llama Cisjordania, que significa de este lado del Jordán. Lo que hoy es Jordania, los británicos le habían puesto Transjordania para diferenciarla. Hoy se llama Jordania. Al oeste vemos Israel, al sur también vemos Israel y al sudoeste, fuera del mapa, al sudoeste de Cisjordania, nosotros vamos a ver chiquitita la franja de Gaza, sobre el mar Mediterráneo y ya muy cerca de Egipto. Aquí vemos Jerusalén. Jerusalén occidental está en poder de Israel y Jerusalén oriental está en poder de la Autoridad Nacional de Palestina. Ramallah, la capital de la Autoridad Nacional Palestina, está al norte de Jerusalén. Como ven, ustedes, bueno, yo lo veo en el mapa, ustedes después lo van a ver con detalle, Jerusalén es un valle en medio de un área montañosa, es un valle con agua, un valle regado. Todo lo que se ve en verde son poblados palestinos, pero lo que se ve en naranja y rojo son todavía colonias israelíes, esto es, en lo que hoy es Palestina, Autoridad Nacional de Palestina, todavía hay colonias israelíes que se niegan a abandonar Cisjordania. La franja de Gaza ya la abandonaron, pero se niegan a abandonar Cisjordania. ¿Por qué? Porque en Cisjordania hay agua, en Gaza no. El gran problema humanitario de Gaza es la falta de agua. Pero en Cisjordania hay agua. Entonces los colonos israelíes se niegan a abandonar Cisjordania. Y si bien el Estado de Israel lo van a fundar los judíos sionistas, la mayoría de ellos de izquierda, van a traer el sistema de agricultura colectivista de la Unión Soviética, poco a poco
los judíos de izquierda, los laicos, van a ir abandonando los territorios palestinos, se van a asentar en Israel, y estas manchitas rojas son los colonos judíos ortodoxos, que son los que se niegan a abandonar Cisjordania. Uno de los grandes problemas para la paz entre Israel y Palestina es la interna que existe entre los palestinos y la interna que existe entre los israelíes. Los judíos laicos, algunos de ellos agrupados en Paz Ahora, están de acuerdo en lograr la paz a cambio de entregarle estas colonias, estos territorios a los palestinos. ¿Por qué? Porque hoy tienen el apoyo de Estados Unidos. Temen que el día que cambien las condiciones geopolíticas y Estados Unidos no apoye más al Estado de Israel, temen a la invasión árabe. Entonces, ellos están de acuerdo, los judíos laicos, en entregarle a los palestinos los territorios que los palestinos reclaman, sus fronteras de 1947. Por otro lado, los conservadores judíos, los ortodoxos, se niegan a esta entrega y son los que hoy están en conflicto con los palestinos. Por otro lado, entre los palestinos están los que quieren acordar con Israel, porque Israel no solamente les ofrece trabajo, hoy Israel les ofrece becas a adolescentes palestinos para que estudien en las universidades de Israel, que son de excelencia. Entonces, hay palestinos que están de acuerdo en acordar con Israel para obtener los beneficios que Israel puede ofrecer. Pero hay palestinos que están radicalizados y que directamente lo que quieren es la desaparición del Estado de Israel. En 1995, un judío extremista va a asesinar al primer ministro Yitzhak Rabin. Rabin será asesinado por un extremista judío. A veces pueden prescindir de los otros para que los asesinen. En el año 2000 ocurre las conferencias de Camp David II, es decir, en la medida que el problema no se soluciona, el presidente Clinton va a llamar a la cumbre de Camp David II, a la cual van a concurrir Barak, el primer ministro Barak de Israel, y Arafat por los palestinos. Bueno, no llegaron a ningún acuerdo porque básicamente no se pusieron de acuerdo en una cosa, que fue el tema de Jerusalén. Estaba en discusión el territorio, estaba en discusión el tema del agua, estaba en discusión el tema de los refugiados palestinos para que volvieran, pero no se pudo discutir nada porque no se pusieron de acuerdo con la cuestión de Jerusalén. Y para colmo de males va a ocurrir lo que dijo Paulo. Un político, Ariel Sharon, va en medio de los acuerdos de Camp David, el tipo estaba en Jerusalén y no va a tener mejor idea que entrar a la zona palestina de Jerusalén y empezar a dar vueltas alrededor de la mezquita de Al-Aqsa. Entonces, los palestinos lo vieron como una provocación y va a comenzar la segunda intifada. La segunda intifada, a diferencia de la primera, no va a ser popular, va a ser militar y va a estar a cargo de los grupos yihadistas. El yihadismo comienza en el año 2000, justamente con la segunda intifada. ¿Hasta acá se entiende? Pregunto, porque yo hablo.
¿Lo entendiendo? ¿Qué es el yihadismo? ¿Qué entienden ustedes? ¿Oyeron hablar del yihadismo? Cruzada, bien, sí. ¿Qué más? El Estado Islámico también, ¿no? Son grupos yihadistas. Claro, son como cruzadas, yihadistas. pero desde los árabes. Bien, Facundo. Grupos fundamentalistas serían. Son grupos fundamentalistas. Dice Lori Sanata que después de la Segunda Guerra Mundial, y esto que habíamos hablado al inicio, la Segunda Guerra Mundial lo que hace es invisibilizar al bando perdedor. Nosotros la única versión que tenemos de la Segunda Guerra Mundial es la versión escrita por Estados Unidos, por Inglaterra o por Rusia. No tenemos otra versión. No tenemos la Sanata que para toda la historia pasa eso, ¿no? Bueno, pero la Segunda Guerra Mundial es muy notorio, ¿no? Esto de que tenemos... ha prevalecido una sola versión, prácticamente casi no hay revisionismo histórico sobre la Segunda Guerra. El enemigo, el otro bando de la Segunda Guerra quedó silenciado. Y quedó, digamos, bajo una categoría que es la categoría del enemigo. Entonces, a partir de ahí empieza a verse, esto dice Lori Sanata, ¿no?, al otro como un enemigo. El que piensa distinto como un enemigo, el que tiene otra religión como un enemigo, el que está del otro lado como un enemigo. Hay una intransigencia importante, probablemente nacida en los totalitarismos anteriores a la Segunda Guerra, el fascismo, el nazismo, el estalinismo. Dejaron una raíz totalitarista, ¿no?, que también la menciona Orwell en 1984. Esta raíz totalitarista lleva a lo que hoy llamamos fundamentalismo, es decir, la existencia de una verdad única. El fundamentalismo es una verdad única. Mi verdad es la única posible. Eso es el fundamentalismo. Si trasladamos esta verdad única a lo religioso, estamos hablando de integrismo. Y tenemos integrismos que puede ser judío, puede ser cristiano o puede ser musulmán, no hay ningún problema. Pero es integrismo, es decir, hay un único libro, hay un único dogma y hay una única verdad. Todos los demás son desviaciones. El yihadismo es justamente el integrismo, el fundamentalismo musulmán. Eso es el yihadismo. El yihadismo se va a oponer a Israel, se va a oponer a la OTAN, se va a oponer a Estados Unidos y sus aliados. Van a ser como el eje del mal decretado por el yihadismo. Israel, me comí una S, la OTAN y Estados Unidos. Y todos aquellos que sean una amenaza. Por ejemplo, los musulmanes que son laicos, los árabes que son laicos, los árabes que son cristianos, por ejemplo. Sobre todo los musulmanes que son laicos, que no son fundamentalistas, que no son integristas, que no son fanáticos, esos musulmanes van a ser las primeras víctimas del yihadismo. Esto sí, pasa en Turquía, tenemos los dos movimientos, tenemos tanto el musulmán laico como en la frontera entre Turquía y Siria, ahí tenemos a los yihadistas. Por ejemplo, el Estado Islámico. Hezbolá. Ahora vamos con los grupos yihadistas.
tenemos Hezbollah. El Hezbollah, ahora lo estoy escribiendo, el grupo Hezbollah nace de los refugiados palestinos en el Líbano. ¿Se acuerdan? Después de 1967 hay un grupo de palestinos que se refugian en el Líbano. Algunos quedan en campos de refugiados, otros van a constituir Hezbollah. Los Hezbollah van a estar financiados por Irán. Van a ser la cuña de Irán contra el Estado de Israel. El segundo grupo que nos interesa a nosotros en la región es Hamás. Hamás vive o nace de los refugiados palestinos en la Franja de Gaza. Hay una rama que es política y una rama que tiene que ver con la lucha armada, como en su momento fue el ejército republicano irlandés, que tenía la rama armada y la rama política, o el ETA en el País Vasco, una rama armada y una rama política. El Hamás tiene una rama armada y una rama política. El otro grupo es la Yihad Islámica, que tiene como característica, también están en Gaza, pero que son sobre todo integristas religiosos. La Yihad Islámica, Yihad significa guerra santa, por eso ustedes hablaron de cruzadas. La Yihad Islámica se dedica sobre todo a atacar a los musulmanes laicos, que los considera infieles. Otro grupo, Al-Qaeda. Al-Qaeda va a nacer en Afganistán y van a ser como la resistencia afgana a la invasión soviética en el 80. Va a ser un grupo que va a estar entrenado y financiado por Estados Unidos. Estados Unidos sabía perfectamente quién era Osama Bin Laden. No era un señor cualquiera, era un príncipe que comandaba Al-Qaeda, a quien se responsabilizó de la caída de las Torres Gemelas. Si bien se dice que fue una operación orquestada por Osama Bin Laden, la mayoría de los que participaron en la caída, en el atentado a las Torres Gemelas, eran árabes sauditas. Y Arabia Saudita es un país que es aliado de Estados Unidos. De ahí viene la tesis, ahí vamos con ISIS, ahí viene la tesis del autoatentado. Hace poco estuve escuchando todos los personas, 19 talibanes o sí, extremistas, fundamentalistas. Está buenísima, es interesante esa parte de la historia. Y de paso vamos entendiendo alguna serie también, algún noticiero. ISIS significa Estado Islámico de Irak y Siria. Son las siglas en inglés. En castellano también puede ser Estado Islámico. El Estado Islámico es otro grupo fundamentalista en la frontera, es una zona de frontera caliente entre Siria, Irak y Turquía, y se va a unir a Al-Qaeda y tuvieron como idea, tienen un desarrollo, o tuvieron, mejor dicho, un desarrollo territorial importante. Su idea era fundar un califato, es decir, una antigua unidad política del Imperio Turco, sobre todo un califato en Siria. Vieron que hay una serie Califato. Ellos fundaron dos califatos, uno en Mosul y otro en Al-Raqqa.
Al-Raqqa. ¿Cuál fue el problema del Estado Islámico? Que no solamente querían constituir un califato, estaban en contra de Israel, la OTAN, Estados Unidos, sino que también estaban en contra de Rusia. Entonces, en una de sus incursiones tuvieron la pésima idea de derribar un avión civil de pasajeros ruso. Entonces los rusos bombardearon el califato de ISIS, bombardearon Al-Raqqa, bombardearon Siria y no vamos a decir que terminaron con el Estado Islámico, pero lo debilitaron mucho. Esa fue la contraofensiva rusa ante el ataque del Estado Islámico. Y bueno, después nos quedan los grupos talibanes o el talibán, que en realidad, más que ser una milicia yihadista, son un grupo muy antiguo de Afganistán, que formaron parte de la resistencia contra la invasión soviética en el 80 y que mucho tiempo después se unieron a grupos radicalizados como el Estado Islámico. Perdón, como Al-Qaeda, perdón, no Estado Islámico, como Al-Qaeda. Están siendo financiados por Pakistán, ¿sí? Justamente para ver si además apoyan las reivindicaciones de Pakistán en su enfrentamiento con la India. Y aquí terminamos con el tema de